buenas tardes, tengan todos ustedes en esta segundo programa del año de 2025, en la edición de los criterios del Poder Judicial, este espacio donde analizamos a profundidad los temas que impactan directamente en nuestro sistema de justicia y por ende la vida de cada uno de los mexicanos y de las mexicanas en el ámbito del ejercicio de sus derechos y libertades. Hoy nos convoca un tema de suma relevancia y controversia, tanta que lo hemos intitulado El laberinto de la reforma judicial, derechos, suspensiones y poder. La reforma al Poder Judicial de la Federación ha generado un intenso debate en todos los sectores de la sociedad. Entre las modificaciones más significativas, todos recordamos, se encuentran desde luego la reducción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 11 ministros, los reduce a 9 y además elimina las salas. Esta reestructuración podría afectar la eficiencia y la especialización en la resolución de casos complejos. Además, la creación de un tribunal de disciplina judicial, este órgano que tendrá facultades para supervisar, pero también sancionar la conducta de los jueces y magistrados. Si bien la rendición de cuentas es esencial, existe el riesgo de que este tribunal se convierta en una herramienta para presionar e incluso coaccionar a los impartidores de justicia, comprometiendo su autonomía. Y un tema de gran actualidad, que es la elección popular de jueces, magistrados y ministros. A partir de junio de 2025, los mexicanos elegirán directamente a quienes impartirán justicia en nuestro país. Esto es la verdad declarada en la reforma, pero que habría que ver cómo opera en la realidad. Porque si bien esta medida se dice que busca democratizar el acceso a cargos judiciales, expertos nacionales e internacionales se han manifestado consistentemente en cuanto a su preocupación por la posible politización de la justicia y la erosión de su independencia. Diversas organizaciones internacionales también, como la relatora especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados, Margaret Satterwhite, señaló que la reforma puede abrir la puerta a influencias indebidas en el Poder Judicial, debilitando su independencia. En el ámbito nacional, figuras destacadas, muy reconocidos juristas y politólogos han alzado la voz, así como la ciudadanía, a través de los organismos empresariales y organizaciones sociales y ONGs. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, en su informe anual, criticó la reforma, señalando que carece de un diagnóstico adecuado y advirtió sobre la intensificación de campañas para someter al Poder Judicial a intereses políticos. En estos días, la polémica se ha intensificado debido a los laberintos de la preparación de las elecciones, desde temas presupuestales, los aspirantes, su idoneidad, la participación de los comités de evaluación, las suspensiones otorgadas que frenan el proceso, entre otros muchos problemas que se están suscitando en estos momentos. Para profundizar en este complejo panorama, contamos con la distinguida presencia de la jueza en retiro Magdalena Victoria Oliva, con una sólida trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación, con una gran experiencia y compromiso con los derechos humanos, así como su especialización en áreas como el proceso penal acusatorio, la perspectiva de género y la neurociencia aplicada al derecho, quienes nos va a brindar una visión crítica, pero bien fundamentada, sobre los desafíos y riesgos de la presente reforma. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Derecho con especialización en litigación oral cum laude de la Universidad de California, Western School of Law, en San Diego, California. Y también es doctora en Derecho por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell en México, con mención honorífica. Tiene gran cantidad de especialidades, diplomados, cursos, incluso programas de radio. Tiene muchas actividades que tienen que ver con conferencias y seminarios,
Ha publicado diversas obras, entre ellas el libro denominado San Felipe Ixtapa, Reserva Espiritual de México, el libro La Neurociencia aplicada al derecho, engranajes básicos, y la publicación del trabajo Pruebas neurocientíficas en el enjuiciamiento penal, actuar del juzgador bajo el principio de exhaustividad. Agradecemos también a quienes hacen posible este espacio, particularmente a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, que dirige nuestro amigo el doctor César Alejandro Ruiz Jiménez, y a la extraordinaria revista Tiempo de Derechos, que dirige tan sabiamente y de manera de un gran liderazgo nuestro amigo el doctor Rafael Estrada Michel. Muchas gracias. Y el apoyo siempre generoso de Susi, que nos hace siempre muy amena y muy fácil esas transmisiones. Los invito pues a quedarse con nosotros en este programa, donde exploraremos cómo esta reforma afecta no solamente a los operadores del derecho, sino también a quienes está dirigida la función judicial, que son los ciudadanos. Para iniciar, mi muy querida jueza Oliva, hablemos del marco general de esta reforma. Se ha hablado mucho sobre la implementación literal, pero también de sus incumplimientos. ¿Qué aspectos de esta reforma no se han cumplido y cómo están impactando en el acceso a la justicia y en los derechos de las personas? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, apreciado magistrado. Gracias a la Fundación, todos los que hacen posible, a la revista. Vamos a platicar el día de hoy esa pregunta tan detonadora y tan provocadora. Vamos a tratar de desarrollarla desde un... En este momento voy a pedir que nos olvidemos de colores, que nos olvidemos de partidos. Vamos a hacer un análisis concreto de esta reforma porque afecta a todo el país. Y entonces, justamente aprecio muchísimo, magistrado, el nombre del programa que le dio usted de Laberinto. Y precisamente voy a pedirle a Susi que si me hace favor de proyectar, vamos a tratar de explicarlo a través de unas imágenes y entonces vamos a poner la primera imagen. Recordemos que ya lo dijo el señor magistrado, nos vamos a la segunda imagen, Susi, por favor. Eh, ya dijo el magistrado, mire, el 5 de febrero fue digamos, una fecha que tenemos que tener muy presente. El 5 de febrero hubo una propuesta de reforma que se presentó ante la Cámara de Diputados por parte del presidente de la República, en aquel entonces en el sexenio anterior, y por lo tanto él dijo, esta es una reforma en donde los invito a que cambiemos el sistema de gobierno de alguna manera, por así decirlo. Lo que pasa es que para poder llegar a esa parte y poder invitar a la ciudadanía a que se sumaran a esa reforma, previamente debió de haber existido un estudio, una circunstancia de investigación que diera lugar a que hubiera precisamente esa petición de reforma, sobre todo porque se cambiaba la Constitución. Y en este sentido, recientemente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dijo por parte del mismo gobierno que no había ningún diagnóstico. Entonces, esa invitación a cambiemos la Constitución, lo cierto es que no había ninguna circunstancia de investigación seria que nos pudiera permitir incorporarnos. Ese es, digamos, el parteaguas. Y esto es muy importante de destacar porque para llevar a cabo una reforma, y esto tiene connotación con lo que acaba de hacer mención el señor magistrado, se refiere a la reforma, y lo vamos a ver más adelante, realiza la creación de un laberinto. Y si me pones la siguiente imagen, por favor. Recordemos, es el 5 de febrero y no solamente fue una reforma, fueron 20 propuestas de reforma, de las cuales 18 eran constitucionales y estaban vinculadas precisamente con un cambio de estructura de gobierno. Desde luego que lo que se destacó era cambiar jueces y magistrados, pero de acuerdo a la lectura de esa reforma, lo que se pretendía, pues propiamente era, pues, debilitar uno de los poderes. Después de esa propuesta, en ese inter, entre el 5 de febrero al 16 de agosto
suceden una serie de circunstancias importantes que me parecen que tenemos que tener muy presente las fechas para que veamos la complejidad de lo que implica una reforma constitucional y por qué estamos precisamente en un laberinto. Del 5 de febrero al 16 de agosto, en ese tiempo, esta propuesta en realidad de reforma ya había sobrepasado el plazo para hacer su estudio. Los primeros meses se debe de haber pedido una prórroga, no se solicitó y entonces se debe de haber presentado en un siguiente periodo. Pero al no presentarse en un siguiente periodo, se hace una interpretación por parte de los legisladores y ahí viene la importancia de que los legisladores comprendan la terminología jurídica y los alcances de lo que se plasma en una ley para poder establecer una interpretación. No todos los legisladores lo hacen, porque no todos los legisladores pueden entender un lenguaje jurídico y mucho menos la complejidad de las consecuencias de ese lenguaje jurídico. Cuando se realiza esta propuesta, por eso llegamos a agosto, porque se duplica el plazo, pese a que ya estaba vencido, y entonces se toma como válida esa propuesta. Hay 3 modificaciones, 16 de agosto, 26 de agosto y 8 de septiembre. Cuando se realiza en esta el 8 de septiembre, entonces se hacen diversas modificaciones. Y finalmente, si pasamos a la siguiente, ahí se crea, fíjense, cuando se nos invita a pasar a una reforma, en la segunda lámina se nos invita a pasar a una reforma y en la segunda hacen modificaciones, el laberinto se va abriendo. En estricto sentido, un laberinto tendría una entrada y una salida. La complejidad es encontrar la entrada y la salida. Cuando tú tienes un laberinto, previamente lo diseñaste de tal manera que tu cerebro te permitió hacer esa investigación con las líneas de ese laberinto, pero siempre va a tener una salida. Esta propuesta de invitación sin diagnóstico, lo que se traduce es que creó un laberinto sin haber hecho la investigación de una entrada y una salida. Desde luego, se previó una entrada, una salida, pero al hacer las modificaciones, 16, 26 y 8 de agosto, los legisladores hicieron investigaciones que su cerebro, eso es técnicamente comprobable, no pueden entender la complejidad de una terminología jurídica si nunca antes la han vivido. Entonces, se comienza a ampliar el laberinto, es decir, se comienzan a hacer otras rutas, perdiendo de vista que al crear esas rutas se pierde la salida y se complica más la situación. Si vamos a la siguiente lámina, y se comprueba de la siguiente manera. Hubo reformas. Recordemos que la reforma constitucional se realiza aquí en el Congreso y luego se va y debe de superarlo por lo menos en 17 estados de 32. Llegó la reforma en diferentes estados y fueron aprobados en minutos la reforma. Eso significa que los legisladores debe de haber varios presupuestos. O ya conocían la reforma o la desconocían y simplemente la firmaron. O incluso ni siquiera se enteraron y ya previamente la habían firmado. Como sea, o los presupuestos que ustedes quieran establecerlo, pues se aprobó en minutos y se regresó. ¿Qué se requería? 17 estados que aprobaran la reforma constitucional sin diagnóstico. Eso significa entonces que se aprobaron las del partido oficialista, donde predominaba el partido oficialista. Entonces, si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Y entonces llegamos a esta parte que da respuesta a lo que usted me acaba de preguntar, magistrado. Crearon un laberinto sin salida, porque la propia reforma constitucional que fue elaborada, bueno, fue propuesta por el anterior presidente y luego fue aprobada por el Congreso y por lo menos 17 congresos locales, establecía en el 11º transitorio. Está prohibida la interpretación de la reforma y tienes que aplicarla a la literalidad. Eso significa que tal como está la reforma, se debió de haber aplicado y toda la ley secundaria que va a aplicar esa reforma tiene que seguirse a esos lineamientos porque ya lo prohibiste. Cuando tú haces esto y lo ordenas que haya una prohibición absoluta para la interpretación, creas una serie de encrucijadas que ya no te van a permitir encontrar la salida. Incluso
encontrándola, no vas a poder llegar a la salida, porque tú precisamente lo prohibiste. En el punto en el que actualmente nos encontramos, es que si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, es que lo que sucedió es que esta creación de este laberinto, al haber hecho otras encrucijadas, para poder cumplir con esa obligación de no interpretar, lo que hizo fue crear más rutas. Y en esas rutas, por eso pongo esa imagen, creó más laberintos. Es decir, creó otras hipótesis no previstas que no tienen salida. Que no tienen salida desde el punto de vista del reconocimiento de que la primera invitación a que te sumaras a entrar al laberinto no había ningún diagnóstico y por lo tanto han sido ocurrencias. ¿Cuál es el fin de crear estas nuevas rutas y a su vez nuevos laberintos? No suspender la reforma. ¿Qué se requiere y cuántas se van a construir? Las que sean necesarias, porque el fin es no suspender la reforma. Y entonces nos encontramos en un laberinto que inició pequeño, que se fue agrandando, que creó más rutas y que dentro de las rutas, para poder solventar esa reforma, creó a su vez, por eso les puse unas barras altas para que se pudieran imaginar. Y entonces en esas barras altas vuelven a solicitar o a hacer rutas. El problema es que como no es un diseño que esté definitivo, se va construyendo conforme aparecen las deficiencias a lo largo de estas reformas. Si nos vamos hacia adelante, por favor. Y entonces, ¿qué sucede? Ahorita vamos a regresar de por qué no se cumple la literalidad, justamente con muchos aspectos, más bien con todos. Pero en ese inter de crear ese laberinto y crear nuevas rutas y crear y agrandarlo y crear a su vez nuevos laberintos y nuevas encrucijadas, pero construidas al momento, por lo menos parte de la ciudadanía consciente de lo que estaba pasando, dijo, voy a promover amparos. Y entonces, aquí nos encontramos, y esa imagen trato de que sea ejemplificativa. Si ustedes visualizan en la imagen, en la parte baja hay un sujeto que trae una sierra. Esa es la suspensión en nuestro país en este momento. La suspensión antes, la suspensión estaba representada por las paredes y lo que violaban estaba tan pequeño como el sujeto que está en la parte de abajo. Ahora las suspensiones, ante la falta de la voluntad de la cúpula, de la autoridad, que no piensa cumplir las suspensiones, no solo lo ha dicho deliberadamente, sino que además no las está cumpliendo y además hay una justicia selectiva porque cumple unas suspensiones que le convienen y otras que no le convienen, no las cumple. Y entonces, esta serie de amparos que trata de sacudir y decir, es que ya has creado un laberinto en el cual no vamos a poder salir. Y no se trata de que haya 100,000 gentes adentro buscando la salida. No, es que para poder llegar de un bloque a otro te va a llevar años y luego de un bloque a otro te va a llevar años. Y entonces para cuando encuentres la salida, ya no viviremos ninguno de nosotros. Entonces, el juicio de amparo y particularmente las suspensiones están representadas por esta sierra. Y esta sierra la hizo el gobierno en turno y desde el gobierno anterior, desde luego. ¿Por qué razón? Porque si desde la cúpula te dicen, yo no voy a cumplir las suspensiones, tiene varias connotaciones hacia las personas y es, no respeto las instituciones, no respeto lo que ordena la institución. No importa si yo violo o no algún derecho, no lo voy a cumplir porque el fin es, voy a continuar con la reforma. Y esa es una realidad que tienen que entender los ciudadanos. Entonces, si desde la cúpula tú dices que no vas a cumplir ninguna de estas circunstancias, entonces lo que tenemos en este momento es que esa sierra es incapaz en este momento, por orden de la cúpula, de romper estas barras para poder abrir
el laberinto y poder llegar a la salida. Si nos vamos a la que sigue, por favor. ¿No les importa? Podríamos aquí dar algunos ejemplos de estas rutas laberínticas que han venido siguiendo la reforma y que impiden verla como un sistema y que más bien es una, digamos, complicación que se está dando tanto para la existencia de la propia institución, del Poder Judicial, como también la instrumentalización de la misma, ¿no? Y también Así es. la razón por la cual estas suspensiones están siendo desacatadas. ¿Y suspensión contra qué? ¿No? Para de alguna manera poner el ejemplo de esos casos concretos. Así es. Bueno, vamos a ver ahorita en el tema, les voy a poner los últimos, los más recientes ejemplos. Por ejemplo, eh, la reforma constitucional habla de circuitos judiciales, es decir, la reforma habla, vamos a cambiar al poder judicial, vamos a sustituir jueces y magistrados, porque se dio una narrativa respecto a que estos tenían una justicia lenta, eran corruptos y defendían cúpulas. Y toda la inseguridad que ocurre en el país era atribuible a los jueces. Con base en eso se dijo se van a sustituir jueces y magistrados. En ese sentido, lo más importante aquí es que se dijo, voy a elegir a jueces y magistrados a través del sufragio efectivo. Esto significa que antes de esta forma de elección de jueces y magistrados, eran electos a través de concursos. Es decir, eran personas idóneas que tenían una carrera judicial y que aprendían el arte y el oficio de juzgar, que no es sencillo. Llevaban años en el estudio, se capacitaban constantemente y los exámenes por lo menos te representaban que eran objetivamente personas que conocían el derecho, que dominaban de alguna manera este conocimiento jurídico tan técnico como lo sería el juicio de amparo y todas las materias especializadas para proteger derechos humanos. Cuando te dicen, voy a cambiar este sistema de elección de jueces, lo voy a hacer porque es un poder judicial corrupto y no hubo una contrainformación para decirle a la ciudadanía que eso no era lo que estaba ocurriendo en ese momento, pues se cambia un sistema de gobierno, de elección de jueces y se dice, la legitimidad para elegir un juez o un magistrado deriva de que lo elija el pueblo. Y esa elección del pueblo es a través de, pues, el voto popular. Y ahí entramos en una ruta muy interesante que tiene una implicación político-electoral y por eso digo que sigue siendo estos laberintos. Y en este sentido, estas implicaciones político-electorales para elegir a jueces y magistrados tiene que ver con una violación a la integridad electoral, porque toda la legislación que teníamos nosotros electoral para elegir de esa manera solamente era para el presidente de la República y para el Congreso de la Unión, pero no para los jueces, porque la legitimidad de los jueces y su independencia se daba a través de estos concursos que garantizaban que tuvieran conocimientos específicos en determinada materia, que no servían más que a la Constitución y a las leyes y que por lo tanto no eran electos a través de personas que les pudieran brindar. Además, la elección de estas plazas se daban por circuitos judiciales, esa agrupación de diferentes incluso estados donde se ponen para resolver determinados asuntos. En esta parte de la incongruencia, por ejemplo, se dijo en la reforma constitucional, van a ser electos los jueces a través de circuitos judiciales. Y luego en la ley secundaria se hace un cambio y se dice, no van a ser circuitos judiciales, van a ser distritos judiciales. La connotación entre un circuito judicial y un distrito judicial es muy diferente. Impacta a la ciudadanía, porque un circuito judicial es para que tú elijas a tus jueces en ese lugar, pero el distrito judicial es para que lo elijas en una región. Y en esa región, a veces hay circuitos judiciales que salen de un estado. En ese sentido, la ciudadanía
no va a poder elegir a esos jueces porque no forma parte del territorio que tienen para elegir, porque están divididos de diferente manera. Y en este sentido hay amparos incluso contra eso y continúan con esas circunstancias. También incluso hay en este sentido, lo que se viola en estos aspectos, no solamente es eso, sino que además en un principio se dijo, tú vas a elegir a jueces y magistrados a través de la especialidad, la materia y estos circuitos judiciales. Sin embargo, se cambia en la ley secundaria y se dice, fíjate que ahora ya no los vas a elegir así, te voy a poner, se dijo, te voy a poner nombre y apellido y tú vas a poner de propia mano tu nombre y apellido. Pero ahorita ya lo cambiaron y dijeron, ¿sabes qué? No, no lo puedo hacer así porque como me recortaste el presupuesto, entonces lo que voy a hacer es que te voy a poner unos cuadritos arriba y vas a poner solamente el número. Te voy a poner una infinidad de listas para que tú puedas ver y puedas precisamente poner el número. Y en ese sentido se violan varios derechos. ¿Cuáles son los derechos que se violan? De entrada, aquellos que no saben leer ni escribir. Ellos no van a poder votar. Y no van a poder votar porque ¿cómo van a saber el nombre que está ahí? Además, para las personas que usan lentes o que son débiles visuales, hay una violación directa ahí, porque es la letra tan pequeña que no la vas a poder encontrar. Si te vas a la lámina por ahí la última, la penúltima, Susi, por favor, es como la 13 más o menos, para que vean cómo es la penúltima, si no mal recuerdo. No, antes. Esa es una boleta electoral. Esa es una boleta electoral tan pequeña que difícilmente la van a poder leer. Entonces, ahí hay una violación directa a las personas que no saben leer ni escribir y hay una violación para aquellos que no pueden leer, para que no pueden ver. Y entonces se cambió, originalmente se dijo, van a poner los nombres y ahora lo que van a poner en estos cuadritos que se aparecen en la parte superior solo es el número. Pero aquí hay una violación todavía más grave. Dice el Instituto Nacional Electoral, como me redujiste el presupuesto, entonces la papelería no va a ser la idónea que utilizo cuando elijo al presidente y cuando elijo a los diputados y senadores. No, no me alcanza. Entonces, incluso puede ser hasta papel bond, de esos que venden en la papelería. Y además la impresión de la cartografía, llamémosle así, no va a ser en donde siempre se imprime, va a ser en otro lado. Y por lo tanto hay otra violación ahí, porque no hay transparencia. Y luego se dice, te voy a pedir a ti, ciudadano, como no tengo la capacidad para poner el número de casillas suficientes, ni el personal idóneo y capacitado para que lo hagas, entonces te voy a pedir a ti, ciudadano, que me ayudes a contar las boletas. Y entonces nos encontramos que hay una elección que se dice, vamos a legitimar al perfil idóneo, porque considero que debe ser electo por voto popular, y entonces en ese voto popular, pues voy a poner estas condiciones, pero quien finalmente va a terminar contando esos votos, pues es precisamente la ciudadanía. De tal manera que no hay ninguna legitimidad para estas circunstancias. Ahora, dentro de las condiciones, encontramos una infinidad de imprecisiones ahí. Imprecisiones desde las fechas en las cuales se obligaba, por ejemplo, en la reforma se decía que, por ejemplo, para el 6 de febrero se tenía que aprobar las candidaturas de los poderes. Sin embargo, en la ley secundaria se cambian las fechas y se habla del 8 de febrero, por ejemplo. Luego hay otra trampa en razón de que se dice cualquier circunstancia que tú quieras reclamar de este trámite electoral, pues lo va a realizar una sala, que precisamente esa sala está por extinguirse. Y entonces le va a tocar a la que le denominan Jucopo, que es que pertenece también al Congreso, y él va a resolver cualquier conflicto que se presente y además va a resolver las inconformidades. Entonces nos encontramos aquí con que hubo una presentación de una reforma y se dijo, vamos a cambiar a jueces y magistrados en su totalidad y desde luego a los ministros. Solo me voy a centrar en jueces y magistrados porque finalmente los ministros eran electos
no por concurso, pero sí los jueces y magistrados. Al hacerlo, crea un comité de evaluación, crea un tribunal de disciplina y luego se hace una implementación. En un primer momento se dio un plazo en la propia Constitución para que se creara la ley secundaria y que iniciara, en su caso, el proceso electoral. El problema aquí es que una vez que se publica la reforma, inicia la implementación sin ninguna ley. En un inicio se dijo que lo tendría que hacer legalmente era el Instituto Nacional Electoral. Se hicieron críticas fuertes en ese sentido porque se dijo particularmente que el Congreso cedía sus facultades de legislar para que lo hiciera el Instituto Nacional Electoral. Después, dentro de lo que estableció la ley en el plazo, eh, sí presentaron una legislación, pero tomen en consideración una reforma. 5 de septiembre, 6 y 26 de agosto, 8 de septiembre, 15 de septiembre se aprueba la reforma. 30 días después se crea la legislación. Todo eso lo tuvo que hacer el Congreso. Todo eso tuvo que analizar el Congreso, presupuestos, cuestiones no previstas para poder resolver cualquier conflicto. Entonces, aquí lo que nos encontramos es en unas ocurrencias que cada vez que plantean una posible solución se contrapone con otra. Y esto es importante de destacar, porque yo quisiera básicamente destacar algo muy importante. Cuando tú decides que alguien sea electo por voto popular, digo así, voto popular, una de las implicaciones más graves que tiene esta circunstancia es que cuando se elige al presidente y al Congreso, hay alguien que está vigilando la contienda electoral y ese alguien que vigila la contienda electoral son los partidos políticos. Cuando se crea este laberinto de sustituir a jueces y magistrados, solamente se permite que haya eh, observadores, pero no hay reglas claras de cómo vas a elegir a los observadores. De tal manera que nunca hubo leyes transparentes, justas ni equitativas, y eso viola la integridad electoral, porque para que tú puedas elegir a alguien por voto, necesitas entender lo que significa un voto universal, porque este tiene que ser libre, secreto, directo, y debe de haber un contrapeso para que revise que esas elecciones se lleven a cabo de manera correcta. Y en el caso concreto no pudo suceder porque para cuando inicia la contienda electoral no había ley ni presupuesto que estableciera las reglas claras para llevar a cabo una elección de esta naturaleza. Y en ese sentido, pues se fueron inventando diferentes soluciones. No hubo control sobre cómo iban a ser los perfiles, cómo iban a ser las campañas, cómo iban a tener tiempo de ello. Incluso se ha criticado el hecho de que varios están haciendo campañas anticipadas. Hay denuncias ya incluso sobre esos aspectos, precisamente porque la ley no previó todas esas circunstancias. Entonces, entre otras violaciones que también se hicieron, pues fueron una infinidad de presentaciones precisamente de amparos, no solamente de amparos desde la reforma constitucional, que era justamente la desaparición de uno de los poderes de la Unión. ¿Y por qué digo que es una de la desaparición de los poderes de la Unión? Porque miren, las reglas que se establecieron para cambiar a los jueces y magistrados le dejó un control absoluto al Congreso de la Unión, particularmente al Senado de la República. Y aquí en este Senado de la República es el que implementó todas las reglas. De hecho, fue el que planteó todas las fechas concretas. Actualmente nos encontramos en la fecha entre el 15 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025. Digamos que esta última sería la fecha límite para la publicación de las personas aparentemente calificadas como idóneas. Y ahorita nos encontramos en una suspensión de amparo por parte de los comités de evaluación. Pero antes de llegar ahí, quiero decirles que precisamente cuando yo les mostraba la imagen de la sierra que quería cortar precisamente este laberinto
con motivo de los amparos, debo decirles que existen más de 17 interposiciones de amparo de diferentes actos, no solamente de la reforma constitucional, que desde luego se estableció que la finalidad de esa reforma no era solamente cambiar a jueces y magistrados, sino en realidad era cambiar el régimen de gobierno al darle un poder absoluto al Senado de la República y quitando el poder judicial para ser electo a través del voto y que estos tuvieran de alguna manera cierta tendencia a beneficiar a la persona que los propuso, ¿no? Sino que además, a lo largo de la implementación de la reforma, se han realizado diferentes actos de índole electoral, llamémosle así, bueno, tienen una connotación legal, pero pretenden darle seguimiento a esta orden de cómo se deben de elegir los jueces y magistrados, y entonces se han promovido una infinidad de amparos, porque lo que ellos pretenden es continuar precisamente con eso. Y entonces lo primero que nos encontramos es que como no había ley secundaria, nos encontramos primero con un acuerdo que el INE modificó precisamente cómo iban a sesionar eh, sus, eh, sus disposiciones para poder llevar a cabo las elecciones. Y esto es de trascendencia porque en este sentido se dijo que la elección, en la Constitución se dijo que la elección iba a seguir los mismos plazos que se siguen en las elecciones para presidente y para diputados y senadores. Pero lo cierto es que fueron cambiando las reglas y entonces fueron modificando precisamente esas fechas. Después vendrían diferentes amparos y diferentes acuerdos, incluyendo la forma en cómo se iban a eh, definir qué plazas se iban en el 2025 y qué plazas se iban en el 2027. Y en este sentido, lo que hubo es que, a pesar de que no había reglas claras, el día que se decidió poner la fecha para definir qué jueces se iban en el 2025 y qué jueces iban en el 2027, pues hubo una insaculación en donde ahí mismo se cambian las reglas. No hubo transparencia, no hubo constancia de quienes estuvieron presentes, de cómo votaron, ni de cómo pudieron realizar esas manifestaciones. De tal manera que, entre otros aspectos, nos encontramos también con este comité de evaluación. El comité de evaluación tuvo varias modificaciones. Este comité de evaluación, lo que sucede es que tampoco hubo reglas claras para elegir al comité de evaluación y una vez establecido el comité de evaluación, incluso la propia Constitución establecía un plazo para que se publicaran las convocatorias y en la legislación secundaria se cambió el plazo para esas publicaciones de convocatorias. En este sentido, estos comités de evaluación, integrados por diversas personas, por 5 personas cada una de ellas, tienen claras obligaciones por cada uno de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y se dijo que cada uno de esos comités tenía que elegir a los perfiles idóneos. Cada uno se le dejó en libertad para que pusiera sus reglas. Y los ciudadanos decidieron inscribirse voluntariamente en cada uno de esos comités. Actualmente fue avanzando eh, esa aparente selección y inconformes con ese actuar del comité, se interpuso juicio de amparo y contra ese juicio de amparo se otorgó una suspensión para los 3 comités, para que no continuaran con la obligación de entregar, en su caso, la calificación de las personas idóneas. Como les dije, comenzó el 15 de diciembre del 2024 cuando reciben las postulaciones y también hay que destacar aquí que el Comité del Poder Legislativo recibe esas aspiraciones de contender como jueces y magistrados, incluso como ministros, incluso fuera del periodo. Y aún así continuaron aceptando esas propuestas. Y para el 31 de enero se supone que se debía de entregar la lista de idoneidad. Sin embargo, al haberse notificado esas suspensiones,
Lo cierto es que no pueden entregar las listas. El único comité que ha manifestado claramente su decisión de cumplir con esa suspensión, y es ahí donde se agranda la figura para poder romper este laberinto, entonces es el Poder Judicial de la Federación. Como siguen cambiando las reglas, los otros dos comités de evaluación, cambiando las reglas porque no están escritas y no hay presupuestos que lo establezcan, determinan que van a continuar con la elección y deciden no cumplir con esas suspensiones. Y en tal sentido, retoman, para ello hacen invitación al Poder Judicial de la Federación para que los aspirantes que contendieron en el Poder Judicial de la Federación, pues precisamente se pasen hacia esos comités de elección del Ejecutivo y del Legislativo y puedan continuar con la elección. Y ahí hay una serie de violaciones graves porque en principio de cuentas se viola el derecho de la persona a elegir en qué comité quiere estar y seguir las reglas de ese comité. Es algo equivalente a lo que sería el consentimiento informado. Cuando ustedes van al médico, el médico decide el diagnóstico y entonces, o determina el diagnóstico para poder lograr la cura. Y entonces les pregunta si están de acuerdo o no con el diagnóstico, con el tratamiento, corrijo, con el tratamiento. Si no están de acuerdo, entonces el médico no puede continuar. Pues cuando se sucede algo así y tú decides irte a uno de esos comités porque quieres contender con esas reglas de ese comité y luego te quieren retrotraer hacia otro lado, ti te están violando tu derecho a la decisión libre de contender en uno de esos poderes. Y esto es grave porque pareciera que bajo la circunstancia de voy a continuar con la elección, hay hay una sensación de temor de los otros aspirantes, porque a lo mejor es probable que piensen que ya no van a poder contender y en ese sentido puedan sumarse a ello. Y esto se convierte otra vez en otro laberinto, otro presupuesto que no estaba previsto, porque la Constitución te dice, si uno de los comités no entrega su lista, perderá el derecho, pero no estamos en un presupuesto en el cual el comité no entregue la lista. Es decir, no es una decisión en la cual él diga, yo no voy a entregar la lista. Lo que sucede es que el comité está impedido para entregar una lista, porque existe una suspensión de amparo que le impide continuar con esa actuación. Y por lo tanto, él decide quedarse las cosas en el momento en el que él se quedó y no avanzar de ninguna manera. De tal forma que si los otros avanzan, lo que va a ocasionar es la creación de otro bloque de laberinto con otras rutas. ¿Por qué razón? Porque no, al no haber ese presupuesto del comité, ¿de qué hacemos si hay un impedimento para el comité y los otros siguen avanzando? En ese momento se refuerza el presupuesto del que la pretensión es un cambio del sistema de gobierno, porque no solamente se estableció en la Constitución, sino que ahora se plasma precisamente en este tema del comité de evaluación. Y ahorita, esta es el punto en donde nos encontramos. Y quisiera nada más hacer una precisión porque para mí es muy importante destacarlo. Mire, el, el lenguaje jurídico es sumamente importante cuando hablamos de una reforma, es decir, la modificación de una ley. Pero cuando hablamos de una reforma constitucional, todavía es muchísimo más grave. Y aquí sí me es muy importante que comprendamos en dónde estamos todos. Imaginemos por un momento el Congreso de la Unión, integrado por personas a las cuales solo se les exige ser mexicano, de tal manera que pueden o no tener conocimientos jurídicos, pueden o no tener alguna instrucción académica, solo se requiere que sean mexicanos y otros requisitos. Entonces, si tomamos en consideración que todos nosotros tenemos nuestro cerebro no solamente como un órgano material, sino como un procesador de información. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros hablamos,
depende precisamente de esa información que está alojada en nuestra cabeza y que se llama memoria. Estas memorias se van alojando en nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida. Entonces, imaginemos un panel de diputados y senadores con esta historia propia, con estos antecedentes y con un cerebro como procesador de información. Para que alguien pueda entender lo que sucede, tiene que haber tenido un patrón de conocimiento de lo que sucede. Esto significa que nuestro cerebro tiene unos engranes o patrones que reconocen la información. Por ejemplo, yo los estoy viendo a ustedes y si yo, por ejemplo, dijera el señor magistrado está sentado en una silla es porque previamente yo ya conozco al magistrado, sé qué significa estar sentado, sé qué significa una habitación o si alguien está leyendo también entiendo el contexto de esas palabras. Entonces, si no lo conocen, no lo pueden nombrar. Los legisladores, cuando los invitan a hacer una reforma, se entiende que su cerebro tiene estos engranes o estos patrones para que puedan conocer esa reforma y puedan entender los alcances de esa reforma. Y además, tan los entienden y los tienen tan presentes, es porque esa información la tienen alojada en la memoria a largo plazo. Esa memoria que se queda perenne contigo y que la evocas cuando tú tienes que ver algo. Entonces, en temas tan técnicos como modificar la sustitución de jueces y magistrados por voto popular, estas simples frases no las comprenden las personas. No logramos penetrar con ellas para tratar de explicar qué es lo que está pasando. Entonces, el lenguaje para todos es una capacidad de conocimiento. Entonces, para esta capacidad de conocimiento, y ahorita nos regresamos a lo que es la reforma, pero quiero que como que nos imaginemos qué es lo que está pasando y dónde estamos detenidos. Es que nuestro cerebro, cuando tiene esta memoria, tiene algo que se le llama cerebro lingüístico. No solamente es lo que vemos y percibimos, sino lo que nuestro cerebro es capaz de comprender a través del lenguaje. Y para ello, nosotros utilizamos ciertos espacios de tiempo. Hay una línea entre lo que yo hablo y ustedes me escuchan y a veces no solemos ser tan congruentes porque en lo que tomamos la idea, retomamos la idea, nos quitan la impresión, ya me perdí, etcétera. Pero existe una expresión de tiempo entre lo que yo hablo y lo que ustedes entienden. Y lo que ustedes entienden es porque previamente ya lo conocieron. El magistrado dijo, esta reforma ha sido retomada, explicada, vista, criticada, etcétera. Bueno, entonces ya hay una retroalimentación en esta reforma. Entonces, hay entre el momento en el que alguien habla y el momento en el que alguien comprende, ocurre cerca de medio segundo. ¿Por qué ocurre cerca de medio segundo? Solamente una sola frase. ¿Por qué? Porque primero comienza con los sonidos. Y ahí, por ejemplo, son aproximadamente 100 milisegundos. A eso se le denomina fonología. Entonces, tu cerebro capta el sonido primero, recoge esa onda sonora, la recibe y luego la manda como señal lingüística. Lo digo porque estamos hablando de la discusión de la reforma para ver si llega a la población y llegó desde luego a los diputados y senadores para después ver dónde está la complejidad. Después de que ya escuchó ese sonido, hay 200 milisegundos entre precisamente el momento en el que escuchas esa frase y tu cerebro puede identificar de qué palabra estamos hablando y construye una estructura para poder conocerlo. Eso se le llama sintaxis. Es decir, que yo escucho el sonido y elaboro la oración y entiendo lo que me estás diciendo, porque después vendrán 500 milisegundos más o menos, que es el estudio del significado de la palabra. ¿Te entendí lo que me dijiste? O sea, ¿realmente comprendí esa palabra? Porque aquí lo que hace el cerebro es asociar cada palabra y cada significado. Crea un diccionario. Es como crear un diccionario de cada palabra para que tú puedas entender ese significado. Y después nos iríamos a otros 500 milisegundos de algo que se le denomina pragmática, que es
el estudio de cómo afecta el contexto en el lenguaje. Porque si nosotros estamos hablando aquí y somos abogados y a lo mejor alguien no es abogado, pero ya conoce la reforma, nos va a entender perfectamente lo que estamos hablando. Pero para quien no, esto que estamos diciendo no lo va a comprender. Y tiene que ver en el contexto, porque precisamente esa información interpreta, y interpreta muchas cosas. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Qué se dijo? ¿En qué tono de voz se dijo? ¿Qué se usó? Etcétera. Entonces, toda esta integración nos permite establecer para que se den una idea de la complejidad de la reforma. ¿Y, y por qué lo destaco? Porque una de las mayores violaciones en esta reforma, ahorita podemos detenernos en cada una de ellas, pero una de las mayores violaciones de esta reforma impacta en el conocimiento de las personas. ¿Por qué al momento en el que se le dijo, te invito a que te pases a la reforma? La ciudadanía no dijo nada, a pesar de que no había diagnóstico, porque desconocía lo que estaba sucediendo, porque nadie le explicó lo que estaba sucediendo, porque no le dijo cuáles eran las consecuencias, porque solo fue una ocurrencia. Luego, conforme se fueron dando estas modificaciones, los legisladores de verdad alcanzaron a comprender esto que les acabo de decir. De verdad esos legisladores entendían el lenguaje, entendían esos sonidos, comprendían la oración, comprendían el significado y comprendían la trascendencia para en minutos aprobar una reforma constitucional con todo lo que ello implica. Entonces, si nos vamos tantito como a la lámina 13, por favor, Susi. Ahí está. La falta de información. A eso es a lo que voy. El lenguaje es universal, no importa que estés en cualquier estado de donde sea, va a llegar de la misma forma a tu cerebro, tengas o no tengas conocimientos técnicos o no. Entonces, en el ámbito jurídico, el lenguaje jurídico es sumamente complejo. Comprender una sola frase jurídica y su trascendencia, no cualquiera lo puede hacer. Tiene que tener especialidad en esa materia. Entonces, la mayor violación de estos derechos humanos fue esto, la falta de información clara y precisa para todo el país, para esa invitación a esa reforma. Luego, la falta de explicación sobre la necesidad de un cambio de gobierno, bajo la narrativa de que la única solución para cambiar la corrupción era quitar a jueces y magistrados. La falta de difusión sobre la reforma, sobre sus consecuencias y sobre sus riesgos, pero explicado así, explicado con un lenguaje de hay un cambio en la ley, ya no le digas constitución, hay un cambio en la ley. Desaparece el respeto a los derechos humanos en equidad, porque ya no hay tres poderes, solo hay dos. Y el problema es que de esos dos están enfocados hacia hacia el mismo perfil. No hay posibilidad de que al elegir a un juez o a un magistrado a través de voto popular se pueda respetar que haya independencia y que solamente respete la Constitución y quiera proteger los derechos humanos. Esta falta de difusión ha llegado al grado de que lo acaba de decir la presidenta hace como, no sé, un mes. Estuve en una conferencia, dijo, pedí que levantaran la mano para que me dijeran quiénes iban a votar. Y la gente no sabía que había votaciones y mucho menos sabía qué tenían que votar. Eso significa que no hay la información en todo el país de manera uniforme. No saben qué está pasando. Escuchan mucha información, sí. Recordemos estos milisegundos que pasan entre lo que tú escuchas y lo que tú comprendes para que la ciudadanía pueda comprender si en realidad está o no en este sentido.
No hubo un consenso generalizado para autorizar un cambio de gobierno y no se dijo que no había un consenso. Se manejó una información sesgada diciendo, ya salí a las calles a explicar en qué consiste la reforma y por lo tanto el pueblo está de acuerdo con ello. Sin embargo, si tú vas a provincia y das un discurso con un lenguaje tendencioso, pues si esa ciudadanía está de tu lado, pues te va a decir que sí, aunque no lo haya entendido. Finalmente, de boca en boca le van a decir lo que entendió uno y qué es lo que va a suceder. Todo el poder del Estado, toda la economía se enfocó a una información sesgada para difamar una parte y para exaltar otra, diciendo que era la mayoría. Y además, con base en ello se dijo, desde la cúpula, no voy a respetar ninguna institución, concretamente el juicio de amparo ni ninguna otra circunstancia. Entonces, en esta reforma particularmente lo que tenemos es la mayor violación, la falta de información. A la fecha, estamos en 2025 y la ciudadanía no siquiera sabe lo que sigue. Es más, ni siquiera sabe cuándo comenzó. Ni siquiera sabe que esta reforma fue propuesta en febrero y que fue aprobada en septiembre y que de septiembre hubo diferentes fechas y que desde el inicio se suspendió la reforma porque hubo una infinidad de violaciones y que la autoridad no cumplió con esas violaciones y que a pesar de que se comete un delito al violar la suspensión, no hay ningún ejercicio de la acción penal que en este momento esté sancionada en ninguna autoridad ni haya sido destituida. Hay complacencia de la propia autoridad para no sancionarlo, para no investigar y para permitir que se continúe. Válidamente en medios de comunicación y de manera directa se dice que esta circunstancia tiene que continuar. Entonces, estamos como al principio, que es la gravedad realmente del tema. Estamos como si ahorita estuviéramos en el 15 de septiembre o incluso más atrás, que es en febrero. La ciudadanía, en su gran mayoría, no entiende qué está pasando, porque nadie se ha sentado a explicarles, quitándoles la complejidad de los aspectos técnicos y diciéndoles que lo que sucede es que hay una autoridad que es el juez de amparo, que ordena a través del Estado, porque así lo previó la propia Constitución, que no se continúe con un procedimiento porque está con muchas deficiencias desde el inicio y no se quiere cumplir con ello y no hay voluntad para cumplirlo. Entonces, en la actualidad, lo que tenemos es que los comités de evaluación, que es la etapa particularmente en la que estamos, ellos tendrían en prácticamente un poco más de 30 días que elegir estos perfiles para ver cuál es el idóneo. El problema es que la idoneidad desde su punto de vista es que sean abogados, que tengan 5 años de experiencia para ser ministros y que desde luego nada más requieren cartas de recomendación y que él diga que quiere ser juez y magistrado. Pues, Adelante, magistrado. sí, muchas gracias. Pues estamos viendo realmente una ruta tanto legislativa, constitucional, totalmente errática. Errática desde el punto de vista que cada una de las categorías que se mencionan generan más violaciones. Y esto pues genera también la idea de una especie como de este laberinto de violaciones. Ya no es un laberinto jurídico o legislativo, es un laberinto de violaciones que a donde quiera que se vaya va a topar con una pared de la ilegalidad. Y esto nos da una perspectiva de lo que viene. Hablaba usted de de estos fenómenos de comunicación, del mensaje, del contenido, del nivel sintáctico y pragmático y fonético del mensaje que probablemente los señores legisladores no hayan recibido ni procesado de manera adecuada al momento de aprobar, tanto en el Congreso de la Unión como en las legislaturas de los estados, esta ominosa reforma constitucional que, como bien se decía desde el inicio, no partió de ningún diagnóstico que no sea simplemente el ánimo destructivo
y de vengativo y de odio que hay atrás de él, porque evidentemente no se trata de la perfección, de perfeccionar el sistema democrático, sino al contrario, de manera retrógrada, destruir uno de los poderes de la Unión y con eso también afectar gravemente a la Constitución. Y en la actualidad, pues tenemos, con base en las suspensiones, dos constituciones. La constitución vigente, ¿sí?, que está cuestionada legalmente a través de los juicios de amparo, y la constitución anterior, que evidentemente todavía conservaba a esta tripartita división del poder público. Entonces, sí estamos ante un gravísimo problema de institucionalidad, perdón, de nuestra Constitución. Estamos teniendo graves complicaciones porque en realidad no se trata de una técnica para mejorar, sino para, como decía, para destruir a uno de los tres poderes de la Unión con un objeto simplemente que usted ya lo señaló muy bien, que es la concentración del poder. Es decir, lo único que se busca es la prevalencia de la voluntad y el poder del Ejecutivo, porque destruido ya el poder judicial y sometido el poder legislativo por cuestiones de índole política, pues entonces ya no queda más que una ruta, que me parece que es una ruta a la tiranía, una ruta a la dictadura, que es lo que hemos estado señalando todos los jueces y magistrados que estamos en contra de esta reforma desde el principio. Nos hemos levantado, nos hemos expresado públicamente, en privado, en manifestaciones, en cursos, en conferencias, en artículos, a través de las redes sociales. Hemos estado haciendo un esfuerzo muy grande por alertar a la ciudadanía de los riesgos tan ominosos que esta reforma conlleva para la independencia judicial, que la independencia judicial es la garantía de los derechos de las personas y la garantía también de la preservación del Estado de Derecho y la división de poderes, todo lo cual ha sido ya previamente señalado de manera muy reiterada. Lamentamos mucho que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se haya podido alcanzar la mayoría suficiente como para echarla abajo y que estamos caminando en el sentido de esta reforma. Pero cada vez que avanza, causa mayores violaciones y mayores violaciones y mayores violaciones, como usted ya nos lo ha venido señalando de manera muy puntual, pese a lo limitado del tiempo y de este espacio. Está usted narrando de manera muy esquemática y aprovechando esta analogía del laberinto, pues todo esta enfermedad que está teniendo nuestro sistema jurídico, esta enfermedad que en realidad vemos que hay una falta de respeto al Estado de Derecho. Uno no se explica bajo ninguna circunstancia cómo es posible que las autoridades desdeñen la obligatoriedad de las resoluciones jurisdiccionales y que no solamente lo hagan omitiendo lo que deben hacer con base en las órdenes que los jueces dieron, sino que también lo dicen públicamente, que esto hasta podría ser una apología, ¿no? Y apología de un delito, porque obrar en contra de lo que determina la ley y las determinaciones jurisdiccionales, pues evidentemente colocan una condición de gran debilidad y riesgo al sistema democrático y el Estado de Derecho. ¿Y usted cree que esto podría debilitar aún más la confianza en el sistema judicial? El de antes y el de ahora, ¿qué pasaría en eso? Claro, creo que estamos en un tema tan grave porque el daño está hecho. O sea, y la ciudadanía lo tiene que saber. El daño está hecho porque eran más de 131 millones de mexicanos y había menos de 1,700 jueces de distrito con vocación de servicio, con carrera judicial, con años de antigüedad
con años en el ejercicio profesional, porque para poder llegar a ser titular tenías que tener por lo menos 10 años en el ejercicio de haber sido oficial, actuario, secretario. Y por lo tanto, el Poder Judicial de la Federación estaba tan inmerso pensando que cumplía con su obligación de proteger derechos de las personas, que no salía a la calle. No somos o no éramos gente sociable. No teníamos salidas ni fines de semana. No, nuestra vocación de servicio era proteger al ciudadano porque éramos la última instancia para hacerlo. Se generó dentro de la institución incluso calificaciones de los usuarios, no de los que no usaban la justicia, que es lo que nos han venido denostando. De quienes usaron la justicia federal, tenía un alto porcentaje de aprobación. A la llegada de esta reforma, impacta en el cerebro justamente de los juzgadores como nosotros que somos de carrera judicial. Un juzgador de carrera judicial juró en el momento en el que protestó el cargo cumplir y hacer cumplir la Constitución y no tener ninguna preferencia por ninguna persona porque no le debía el cargo a nadie. Solo era su esfuerzo, su conocimiento y sus exámenes. Ese compromiso y el compromiso social. Eso, cuando escuchas que quieren sustituirte por personas que no tienen experiencia, en donde incluso se demerita la experiencia, en donde te dicen cualquiera puede ser juez, lo cual es absolutamente falso. Si alguien les dice que cualquiera puede ser juez, eso es absolutamente falso. ¿Podrá tener el nombre o la designación de juez? Sí. Eso ese es comprender las palabras. ¿Cualquiera puede tener el nombramiento de juez? Sí. ¿Cualquiera puede desempeñar el cargo de manera eficiente y con profesionalismo y excelencia? No. Se requiere experiencia. Se requieren horas de vuelo. Se requiere entrar al quirófano teniendo experiencia para saber operar. Se requiere tener conocimiento jurídico para poder resolver un asunto. El problema aquí es que cuando llega la reforma y te das cuenta de que el juez ya no tiene libertad para resolver, entendida la libertad como proteger al ciudadano cumpliendo la Constitución. ¿Por qué digo que no tiene libertad? Porque en realidad se le maniató a través de un tribunal de disciplina que todavía está apenas vamos con el comité de evaluación, aún faltaría lo del tribunal de disciplina, lo someten y le dicen, oye, mira, juez, tú vas a ser vigilado no solo por tu actuar como persona, sino también por tus criterios. Y por lo tanto te va a sancionar un tribunal de disciplina y te puede sancionar al grado incluso de destituirte. No hay reglas claras para ese tribunal de disciplina, entonces te puede sancionar. Pero como el tribunal de disciplina le guarda cierta, digamos, dependencia al Senado, pues el Senado, que va a controlar al tribunal de disciplina y que además también va a contribuir en la elección, le va a decir, oye, si no lo si no lo castigas, yo te voy a sancionar a ti, tribunal de disciplina. De tal manera es que aquí hay una cadena de dependencias. Y eso impacta en el nuevo juzgador, no en los de carrera judicial, pero en los nuevos sí, porque primero no saben las reglas administrativas, son nuevas reglas de disciplina, no tienen la experiencia y lo digo con todo respeto, no tienen el temple para resolver de cara al público en una sala de audiencias. Porque cuando tú llegas a una sala de audiencias tienes que tener, obviamente, el conocimiento y el dominio de la figura jurídica. Y a partir de lo que te argumentan las partes, con este entronque de milisegundos que les acabo de decir, el juzgador escucha lo que le están diciendo, ya tiene en su mente esa información y entonces capta el punto fino de la controversia. Y al captar el punto fino de la controversia, con toda esa experiencia y ese bagaje, puede dar la respuesta. Puede, no necesariamente lo hace, puede. Y cuando no puede, hace un receso, pero no para leerse toda la legislación, no, solo para precisar ese punto y no equivocarse en la audiencia, porque hay responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. Pero cuando el juzgador de carrera judicial le ponen estas condiciones diciéndole, tú vas a tener de alguna manera, una limitación en tu actuar y en tu razonamiento y te van a dar línea de cómo comportarte,
el Poder Judicial de la Federación, en su gran mayoría, decide jubilarse. Por lo menos, lo digo en forma personal y lo digo con mucho respeto. Yo amo la institución y la seguiré defendiendo, pero no estaba dispuesta a, a, a contravenir lo que yo juré de cumplir con la Constitución. Yo soy una juzgadora de carrera judicial, soy una juzgadora que protege derechos humanos, soy jubilada, pero no iba a contravenir esto. Entonces, ¿qué sucede con la ciudadanía? Pues hay un impacto, porque un juez que tenga un nombramiento de juez electo por voto popular, sin experiencia, va a tener un impacto gravísimo si lo vinculamos sobre todo con la reforma al 19 constitucional. Esto tiene un impacto porque hablamos de otra reforma que se hizo, que es la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa significa que en el capítulo del artículo 19 constitucional se amplió el tipo de presupuestos en los cuales se tienen que imponer la prisión preventiva oficiosa. Entre ellos se ampliaron el contrabando y la expedición de facturas falsas, entre otros. Se quitó el tema fiscal y se dijo que va a ser motivo de una reforma. O sea, ya te están avisando qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, viene una reforma, terrorismo fiscal, pero de alguna manera aquí quedan esos presupuestos para la prisión preventiva oficiosa. Vayámonos al escenario. Acaban de elegir jueces electos por voto popular, aparentemente por el pueblo. Dicho sea de paso, no va a ser el pueblo, porque como ya vieron, les pasamos cómo iba a ser la papeleta. Para llegar a esa papeleta, quienes hicieron la selección fue el Senado, luego el Comité de Evaluación, luego se lo regresa al Senado y luego designan los mejores perfiles. Si sobrepasa el número de aspirantes, que serán más de 6, entonces pues se hace una tómbola y ya salen cada uno. Ahora, son 6 por cada juez. Sumemos 6 por cada juez en estos 1,700 jueces. La mitad aparentemente va a salir en el 2025 y la mitad en el 2027. Sin embargo, cuando los jueces de carrera judicial deciden irse, pues sobrepasan el 50% de los que se van a ir en el 2025. Y como la ley no prevé el presupuesto de qué hacer, significa entonces que no va a haber jueces para elegir en el 2025 que puedan reunir ese 50%. Y ahí hay un tema grave porque quienes quedan encargados son secretarios en funciones. Y entonces se rompe la credibilidad o la confianza de la ciudadanía cuando un tribunal está integrado no por jueces y magistrados, sino por secretarios en funciones. Después, ciertos secretarios en funciones serán sustituidos o reemplazados por los nuevos jueces que lleguen electos por voto popular, que como les dije, solamente van a requerir ser licenciados en Derecho, tener poca experiencia, sus aspiraciones y sus cartas de recomendación, que también los pueden dar sus esposas, sus hermanos y sus hijos. Entonces, ese abogado, ese que ustedes eligieron para que los operara en sala, sin nunca sin nunca antes haber entrado a sala, es el mismo que se va a sentar en la sala de audiencias y les va a resolver una petición de prisión preventiva oficiosa. Traducción, cárcel. ¿Qué significa? Entonces, que la persona de la defensa le va a decir, oye, pero fíjate que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado a México en 2 ocasiones, en el caso Sonpantle y García Rodríguez, diciéndoles que es inconvencional la prisión preventiva. No la apliques, por favor, no la apliques. Los milisegundos desde escuchar esa información, toda completa, ¿por qué abarca? Derecho internacional, Corte Interamericana. Derecho Nacional 19 Constitucional. ¿Cuándo fue la reforma? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es tu argumento? ¿Qué es lo que le voy a contestar? Es el que les va a resolver a ustedes en argumentación si les va o no a aplicar esa prisión preventiva oficiosa. Pero además, está detrás de él un tribunal de disciplina, porque además el nombramiento del juez es por cierto periodo. Actualmente, antes de la reforma, los jueces después de 6 años adquirían su ratificación y por lo tanto eran inamovibles. Ahora ya no. Entonces, depende de su actuación para que puedan o no aprobar. Este panorama lo que ocasiona es que todos y ya nosotros como simples ciudadanos estaremos en el mismo papel.
Si nosotros tenemos un problema legal y nosotros queremos acudir a la justicia, primero nos vamos a enfrentar con el tema del Ministerio Público. Todas las deficiencias que tengan, con las policías, con las investigaciones deficientes, y luego va a llegar con un juez que nunca ha tenido horas de vuelo, que no tiene experiencia y que va a resolverme un tema de prisión preventiva de un delito, por ejemplo, de las monedas estas electrónicas, por ejemplo, o de un tema de responsabilidad de inteligencia artificial, o un tema de neurociencia. O sea, ¿de verdad estos jueces son los que van a resolver? Es ahí donde se rompe la credibilidad. Es ahí donde el ciudadano tiene que saber por qué no es viable que se elijan por voto popular. Porque la legitimidad de un juez no se elige a través de si les gustas o no a los votantes, se elige a través del conocimiento técnico. Este conocimiento técnico que no lo puedes adquirir de la noche a la mañana. Es como si ahorita lo que les acabo de explicar de los milisegundos, ahorita yo les pregunto, lo escucharon por primera vez y posiblemente si lo anotaron, sí, pero después se les va a pasar porque la tienen en la memoria a corto plazo. Para que puedan solidificar todo el conocimiento, tiene que pasar a la memoria a largo plazo. Y no necesariamente lo que aprendemos diariamente se va a la memoria a largo plazo. Para eso hay que memorizarlo o hay que estarlo actuando todos los días. Por eso se requieren horas de vuelo. Por eso un médico recién salido de la universidad no puede operar. Por eso un piloto no puede manejar un avión. Y por eso un juez no puede ser electo por voto popular. Y además la Constitución determina que solamente puede resolver ahora con base en la literalidad de la ley y además siempre teniendo en cuenta el interés social. Como vemos, los jueces del bienestar pues serán del malestar en realidad, ¿no? Porque irán en contra de los patrones de justicia. Pues el tiempo es el principal enemigo de las cosas buenas y también de las malas, ¿eh? Pero en este caso, pues el tiempo ya se nos ha ido escuchando de manera tan brillante esta exposición, tan clara, tan precisa de esta ruta que hemos venido transitando. Es la ruta del horror legislativo y constitucional que nos ha tocado vivir y que como usted valientemente tomó la decisión de retirarse de manera anticipada, justamente en virtud de que esta reforma está violando también los derechos de no solamente de los jueces, sino de la ciudadanía. Me parece muy valiente el hecho de que lo haya decidido así. Y tengo entendido que alrededor de 400 compañeros y compañeras tomaron esta misma decisión a partir de que entró en vigor esta reforma del 15 de septiembre de 2024, que quedará marcada en la historia catastrófica de las instituciones democráticas en contra de ese espíritu libertario y democrático que tenemos en México. Así que, pues, mi reconocimiento para usted, mi agradecimiento por haber compartido sus conocimientos, su experiencia, su pasión por la labor jurisdiccional y por los derechos de nuestro país. Yo quisiera, antes de continuar con la fase final, pedirle a nuestro querido doctor César Ruiz que nos hiciera favor de dar alguna opinión, alguna pregunta, alguna observación. Muchas gracias, querido magistrado. Pero antes de hablar, yo creo que hay unas preguntas del público, si le gustaría a usted Sí, leerlas. por favor, perdón, querido público. La doctora Ethel Luján nos dice, las guerras existentes tienen la orden de deponer las hostilidades y crímenes de lesa humanidad, algo al contexto implícito. Y me ha negado varias veces diplomas, pero no vamos a hablar de persecución y enemigos, más bien, gracias por el tema propuesto y felicitaciones por la invitada de lujo. Dolores Peña nos dice, la reforma al artículo 19 constitucional es una muestra más de que al oficialismo no le importa respetar los derechos humanos de las personas y desde luego las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, totalmente de acuerdo. Igualmente, ella misma nos dice, desde luego, integrar tribunales con secretarios no es lo mejor porque no están preparados
como un magistrado de carrera judicial. Esta es otra ilegalidad de la reforma. En los colegiados en materia del trabajo se jubilaron todos los magistrados. Efectivamente, la mitad de los tribunales colegiados están funcionando con uno o incluso con dos secretarios habilitados como en funciones de magistrado. Marbella Villalobos nos dice: felicitaciones a la ponente, porque innegablemente el análisis comparativo que mostró con respecto de otras actividades profesionales, como las del médico u otros, muestra la verdad de la ciencia del derecho. Muchísimas gracias a todos quienes y a todas quienes nos hicieron favor de darnos alguna pregunta, de ponernos aquí. Creo que aquí ya llegó otra. No, ya son todas. Pero pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí, doctor César. Muchísimas gracias, querido magistrado. Solo un par de preguntas, después obviamente le paso el micrófono a quien quiera participar, doctor Estrada, Susi, y al final me gustaría cerrar con otro mensaje, si me lo permite, magistrado. Pues, magistrada, señora jueza, en retiro, muchísimas felicidades por su exposición. Muchas felicidades por la carrera que ha construido con este tiempo que laboró al servicio de la justicia. Y muchas gracias por ponernos criterios objetivos sobre algo que todos intuimos. Creo que todos los que conocemos de cerca el sistema de impartición de justicia sabemos que estas improvisaciones no van a llevar a nada bueno. Sabemos que no se trata de improvisar para ejercer la carrera judicial, pero usted nos ha dado pues elementos objetivos, claros, científicos, de por qué es imposible que personas que no tienen contacto mínimo con el Poder Judicial puedan llevar a cabo un exitoso desempeño de la carrera. Muchísimas gracias por eso. Eh, Lamentablemente, pues no es nada alentador porque pues lo que nos espera a todos los que usemos el sistema todos los que requiramos de la impartición de justicia, pues nos veremos en problemas muy pronto y pues tendremos que buscar otras alternativas, quizá el arbitraje, quizá otras jurisdicciones. Hoy escuchaba yo a algunas personas que decían que incluso en los Estados Unidos de Norteamérica se está comentando, ahora que tendrán un nuevo presidente, que será muy difícil que los jueces norteamericanos, incluso ya tienen algunos precedentes al respecto, avalen o acepten resoluciones emitidas por los nuevos jueces del sistema de impartición de justicia mexicano. Eso nos pone en una situación bastante vulnerable, sobre todo si queremos nosotros, pues, ejercer o defender nuestros derechos en México y luego hacerlos válidos en Estados Unidos, pues nos vamos a meter en varios problemas. Por un lado, y por otro lado también me imagino pues la otra cara de la moneda, personas sentenciadas en México podrán acudir al sistema de impartición de justicia de Estados Unidos para lograr un fallo diferente si es que el caso de un fallo mexicano les conviene a sus intereses. Se nos vienen varios meses, y no es que años, y quizás no décadas complicados, pero pues muchas gracias a usted por su valentía y por sus años de servicio para nuestro país. No tengo preguntas porque pues todo ha quedado muy claro. Doctor Estrada. Pues sí, realmente es el laberinto, como lo ha planteado su señoría, el laberinto de una soledad muy a la mexicana, ¿no? Y a la Octavio Paz. Una soledad en la que se va a ver la justicia material, la justicia efectiva para una gran mayoría de las mexicanas, los mexicanos y los habitantes y transeúntes por nuestro territorio. Es imposible pensar en escindir la justicia ordinaria de la justicia constitucional. Se nos quiere hacer creer que vamos a tener una justicia ordinaria, no solo en lo local, también una justicia ordinaria federal, que va a funcionar bien a pesar de que la justicia constitucional no lo haga de manera eficiente, independiente, imparcial. Yo creo que eso es una falacia. Ese modelo chino de control por vía férreo del Politburó, control por el movimiento o el partido de lo que es justicia constitucional y dejar lo que se desprecia como bagatela a jueces ahí sí independientes e imparciales por cosas aparentemente cosas de poca importancia, en un sistema como el nuestro, como muy bien ha expresado doña Magdalena Victoria, en un sistema también tan vinculado al juicio de amparo, me parece que es una ilusión, es algo etéreo. Y me temo que nuestros socios comerciales del norte
no solo los Estados Unidos, también Canadá, van a estar muy contentos con tener esa maquinita china o semichina a la mexicana de manufacturas sin un goce efectivo de las libertades fundamentales. Qué bueno que con tantísima claridad nos lo ha develado así su señoría. Vamos a topar con ese laberinto que no tenía salida posible. Y más si no quieren interpretación judicial, imagínense nomás, ¿no? Es más, si va a estar penada la interpretación judicial. Yo quiero ver a los sátrapas del tribunal disciplinario o de los tribunales disciplinarios, porque también los va a ver en lo local, encima de los jueces que se atrevan, las juezas que se atrevan a aplicar un criterio pro persona, o pro dignitate, o un control de convencionalidad. En los casos que usted mencionaba, señoría, de prisión preventiva oficiosa, pero también en otros muchos, ¿no? Ya me imagino la pena que va a caer sobre ellos. Y simplemente termino diciendo que la letra chica, como muy bien señalaba también doña Magdalena, la letra chiquita que está ahora en las reformas de carácter secundario, ¿no? La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, le da una potestad al órgano de administración, que ese sí, nadie lo va a elegir más que el oficialismo, ¿ah? Los 3 votos de una Suprema Corte que ya estará tomada por el oficialismo para entonces, el voto del poder Legislativo, con una sobrerepresentación espuria, nunca hay que dejar de decirlo, con una mayoría calificada que viene de un fraude a la Constitución, y el voto de la titular del Poder Ejecutivo, ¿no? Eh, Esos señores van a ser capaces, por primera vez en nuestra historia, ustedes lo saben mejor que yo, de controlar todas y cada una de las contrataciones que se realicen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esas personas ilusas o ambiciosas que pretenden ser ministras o ministros de la Corte, les tengo una pésima noticia: no van a poder nombrar a ninguno de sus secretarios de estudio y cuenta si no cuentan con la aprobación de este órgano de administración. No van a comprar ni lápiz, ni papel, ni tóner para sus impresoras. De ese nivel es la cooptación. Y si a eso le sumamos el aparato disciplinario en forma pseudojudicial, pues ya me dirán ustedes. Bueno, ya volví a estar de imprudente, como estuve por la mañana, ahora en la tarde. Simple y llanamente le agradezco muchísimo a la jueza, doña Magdalena Victoria Oliva, que nos haya abierto los ojos con tanta claridad. Muchísimas gracias a la profesora Susana Miguel por su entusiasmo que siempre pone aquí, desde luego a nuestro anfitrión de lujo, don Luis Vega Ramírez, y a nuestro director general, don César Alejandro Ruiz Jiménez. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y faltó el tema de la supremacía, mal llamada supremacía constitucional, que con eso se acaba el Poder Judicial. ¿Para qué queremos un Poder Judicial que no va a poder interpretar y darle alcance a la Constitución? Eso quizás sea la materia del próximo programa. Muchas gracias. Y procedemos. ¿Me permite nada más hacer el último comentario? Sí, por favor. Nada más varias cosas, ¿no? La ciudadanía tiene que saber que este cambio no quita los asuntos que ya existen en los órganos jurisdiccionales. Es decir, en los juzgados van a estar esperando los asuntos con estos nuevos jueces. Ante la falta de conocimiento van a seguir creciendo los asuntos de tal manera que va a haber más rezago. Esas personas que esperaban la sentencia, pues no la van a tener precisamente en espera de la elección de estos jueces. ¿Va a haber mayor corrupción? Sí, porque la debilitación en el carácter de un órgano jurisdiccional, desde mi punto de vista, es corrupción. Este juez que se doblegue o que atienda a indicaciones distintas a la Constitución, para mí, y también la falta de conocimiento, por supuesto, para mí se traduce en corrupción. Desde luego, esta circunstancia, en el momento, ahorita todavía no cae el Poder Judicial, está debilitado todavía, desde mi punto de vista. Todavía no cae porque todavía no eligen a los jueces. Todavía vive el Poder Judicial, todavía respira. Pero en el momento en el que el Poder Judicial sea electo por voto popular en las fechas que se establecieron, en ese momento se rompe el equilibrio de poderes y por lo tanto la supremacía en el color del partido oficialista va a lograr incluso cambiar la Constitución.
Ya no solo quitar el primero constitucional, va a cambiar la Constitución completa porque le beneficia y tiene una mayoría, como bien dice el doctor Rafael, una mayoría que fue un fraude, ¿no? Este tema de la supremacía constitucional, comentarles que se promovió amparo contra la reforma del 15 de septiembre, que era la reforma a cambiar a jueces y magistrados y ministros, y además, para poder solventar eso, se crea otro laberinto, otra barra grande, y entonces ponen la supremacía constitucional para que nadie pueda interpretar la Constitución. Pero ¿qué creen? Los dos ya se ganó el primer amparo, pero no hay voluntad específica para cumplir los amparos. Y ahí habría que cuestionarnos. ¿De verdad tendríamos que esperar hasta que agotemos todos los recursos, cuando evidentemente la autoridad no ha cumplido con esas suspensiones y lo ha dicho públicamente, o podemos irnos a la Comisión, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? A mí me parece que ya es más que claro que no lo van a cumplir, porque la decisión es continuar con ello. Y finalmente, en relación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quiero decirles que es otro laberinto. Si se leen una partecita del artículo de la ley orgánica, van a advertir que hablan se dice, desaparece la carrera judicial para todos, excepto para oficiales, actuarios y secretarios. Para llegar a ser juez no requieres más que te recomienden y tú digas que quieres ser y ser abogado, ¿no? Incluso se le dice a los jóvenes, vénganse, ustedes son buenos jueces, ustedes pueden, ¿no? Sin embargo, si se leen la ley orgánica, perdón, la ley de carrera judicial, van a ver que ahí dice que para ser juez del sistema penal acusatorio requieres carrera judicial. Y ya se metieron en otro laberinto. ¿Por qué? Porque entonces significa que separan a los del sistema penal acusatorio y tienen necesariamente que venir a hacerse adecuaciones y tienen que ser de carrera judicial. Por lo tanto, todo el sistema penal acusatorio queda salvado. No van a ser cambiados, pero muchos ya se fueron también. Y finalmente decirles, ¿yo veo solución? Sí. ¿Es una solución compartida? Sí. De los 131 millones de mexicanos, excluyamos a los 30 bueno, que están de ese lado, que están con el oficialismo, quedamos los restantes, sí hay solución. ¿Cuál? Difundamos el mensaje, pensando siempre en estos milisegundos entre lo que yo voy a decir y lo que va a captar la persona. Y a donde vayamos, comprometámonos a decir lo que está pasando. Si nosotros logramos difundir de uno en uno este conocimiento y la gravedad de lo que está pasando, estoy convencida, absolutamente convencida, que la población es mayor que aquella que está de ese lado. Y por lo tanto podemos lograr revertir, porque además no solamente es revertir eso, nos asiste la razón y nos asisten los amparos y nos asiste el derecho internacional. Nada más. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por este colofón que nos abre además no un laberinto de la soledad, sino de la complejidad, ¿no? Muchas gracias, mi querida doctora. Y ahora sí, en nombre de nuestros anfitriones, le vamos a entregar este reconocimiento, sí, que es de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, el Instituto de Ciencias Jurídicas y la revista Tiempo de Derechos. Le otorga el presente reconocimiento a Magdalena Victoria Oliva, jueza de distrito, con el tema El laberinto de la reforma judicial, derechos, suspensiones y poder. Y está firmado por el doctor Rafael Estrada Michel, director general ejecutivo de Tiempo de Derechos, y el maestro César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos. Muchísimas gracias, mi querida doctora, jueza, muy querida, muy admirada, y esta gracias. es su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta... ¿quiere hablar? Sí, don César, perdón. Perdón, Luis, pero es que creo que ya se iba a despedir y no quería que se despidiera sin antes hacer algo. Ya ve que a mí no me gusta tomar el micrófono, es programa, pero en esta ocasión lo tengo que hacer por una situación extraordinaria. Justamente esta reforma nos ha dejado un panorama gris a todos y nos ha llevado a dejarnos huérfanos de juzgadores extraordinarios como son ustedes dos.
Y la verdad estamos muy convencidos que hemos elegido muy bien a las personas que son anfitrionas de nuestros programas y a nuestros invitados, porque en su gran mayoría todos se han retirado de la carrera judicial, pues porque ya no existen las condiciones para poder ejercer la función con imparcialidad, independencia y con dignidad, sobre todo. Entonces, nuestra eterna admiración a todos ustedes. Y en particular, don Luis, en este momento, la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, la revista Tiempo de Derechos y el Instituto de Ciencia Jurídica quieren entregarle un reconocimiento a usted por sus 25 años al servicio de la justicia y por la forma como ejerció la labor de juzgador federal. Para nosotros es un privilegio contar con usted, con su profesionalismo, con su generosidad, con su entusiasmo y celebramos que esté con nosotros y estamos seguros que la vida le va a abrir nuevas puertas porque personas como usted siempre van a encontrar un camino hacia adelante. Muchísimas gracias por su generosidad, magistrado. Y la verdad es que para mí en lo personal es un privilegio conocerlo. Cuando estábamos empezando este proyecto, estábamos pensando, buscando especialistas en las 4 materias, ¿no? Que ahora integran el programa de los criterios del Poder Judicial, penal, laboral, civil y administrativo. Y sentados diseñando este esquema, yo le preguntaba al doctor Rafael Estrada Michel, pues, quién nos recomendaba a él a su juicio y a su extraordinaria experiencia también y conocimientos, quién podría ser la persona idónea para esto. Y pues la primera persona que me mencionó fue usted. Inmediatamente lo busqué, muy amable, usted aceptó, nos conocimos y eso me permitió conocer no solo al gran juzgador, sino también a la gran persona que es usted, de la que he aprendido. No solo ya la parte profesional, sino también sus buenas formas como ser humano. Muchísimas gracias, magistrado, y pues esperamos seguir escuchando de usted en el plano profesional en otros andares. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto ha sido una sorpresa maravillosa. Muchas gracias. No tengo mucho que decir y creo que la palabra gracias encierra en todo su contenido y esplendidez el significado de mi actitud para ustedes. Mi gran reconocimiento, mi agradecimiento, porque sin tener mérito alguno, empezando mi primer programa estaba yo hecho un mar de nervios y aquí el doctor Estrada Michel y usted y Susi me han impulsado para vencer en principio los nervios de estar en esta fórmula de trabajo y la verdad es que este programa lo hacen los invitados tan maravillosos como doña Magdalena Victoria, que nos han enriquecido de una manera espléndida, extraordinaria, para irnos guiando en las reflexiones de problemas jurídicos de gran calado. Y pese a que mi materia en estas anfitrionías es civil, me han permitido generosamente introducir el tema de la independencia judicial de una manera amplísima y sin ninguna cortapisa. Ningún invitado, ninguna invitada ha tenido ninguna limitación para decir lo que han querido decir en la forma en que lo han querido decir y con la plena libertad absoluta. Y entonces eso es para agradecer. Muchísimas gracias por permitirme ser parte de este ejercicio académico. Muchas gracias. A usted. Doctor Estrada, no puedo permitirme, por favor, dejarlo sin micrófono. No, pues después de todo lo que se ha dicho, sería muy eh, eh, presuntuoso de mi parte poder agregar algo más. Simple y llanamente expresar el inmenso cariño que siempre he tenido por don Luis Vega Ramírez cuando él coordinaba la extensión del hoy extinto Instituto de la Judicatura Federal en Morelos. Me di cuenta, como decía nuestro director general, de su bonomía, de su capacidad jurídica a toda prueba y de su compromiso con las mejores causas de la República, en particular con el acceso a la justicia. Vamos a extrañar muchísimo a jueces de esta categoría, a juzgadores y en particular a Luis Vega, queridísimo amigo y admiradísimo juzgador. Que haya siempre lo mejor y bueno, aquí este programa no nos vaya a abandonar porque es una parte fundamental del mismo.
igual que nuestra querida doña Susana Miguel, el ingeniero Rafael Barba, que no aparece en pantalla, pero pues que es indispensable. Esta idea magnífica de los criterios del Poder Judicial que tuvo nuestro director general César Alejandro Luis Jiménez, ha cristalizado afortunadamente, y yo lo tengo a prenda de orgullo, si me lo permiten, por los estupendos anfitriones que han traído estupendas invitadas, como Magdalena Victoria Oliva, hoy, la doctora que nos ha dado cátedra. Así es que pues qué bueno que la vida nos ha ido juntando ahí, vicisitudes, queridísimo Luis, Hombre, pero siempre con la frente muy en alto, saliendo adelante. Gracias por todo tu apoyo, por tu cariño, por tu generosidad y por tu sapiencia, ¿no? Este ha sido un taller sapiencial auténticamente todos estos años, y qué bueno que se nos permitió la oportunidad de criticar la reforma judicial, ¿no? sí. De una perspectiva complejizante y que no renuncia al cariño por la República. Creo que estamos obligadas y obligados a eso. No importan nuestros intereses peculiares, personales, lo que interesa es la defensa de la República, de la división de poderes, de la independencia judicial y del acceso a la justicia. Caiga quien caiga y perdamos los asuntos que vayamos a perder en el futuro. No se trata aquí de halagarle el oído a nadie en contra de la República, y ustedes nos han dado un ejemplo de ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 A usted, don Luis, muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias. a Elena también. Y mucho éxito en lo que viene. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos en la próxima emisión de este programa de los criterios del Poder Judicial, de la revista Tiempo de Derechos y de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui. Muy buenas noches y hasta la próxima. Buenas Buenas noches. noches.